Bendiciones, hermanos. Gracias, pastor, por la oportunidad. Gracias al Señor, gracias a la iglesia. Así que vamos a ir directamente a la palabra. Yo no escucho nada. ¿Se tiene que escuchar? Bueno, no escucho. Ok. Por el parlante no. Bueno, muy bien. Liderazgo de Jesús. Liderazgo al estilo de Jesús. ¿Cómo ser un líder servidor? Si nosotros buscamos en internet, si leemos libros, va a aparecer un montón de maneras para ser un servidor, ¿no es cierto? Mucha teoría, pero vamos a ver hoy teoría y vamos a ver práctica, ¿no? El liderazgo al estilo de Jesús. Jesús tenía un liderazgo de servicio. Esa es la principal característica y en lo que hoy, gracias, y en lo que hoy nos vamos a tratar de entender esto. Les invito a abrir sus Biblias en Juan 13. Juan 13, una historia muy conocida. Jesús lava los pies a sus discípulos. Y un poquito de introducción antes con respecto a cómo ser un líder servidor, ¿no es cierto? Siempre nosotros pensamos que los líderes son las grandes personas de Dios. Es un título muy grande para ser un líder. Yo puedo tener 20, 30, este año cumplí 40 años de cristiana y doy gloria a Dios por esos 40 años de cristiano, pero qué difícil llegar a ser un líder. Ay, bueno, pero tiene 40 años cristiano. Pero no, porque el líder es una palabra grande, pero hoy vamos a ver que el líder está relacionado con ser un servidor. ¿Quieres ser un líder? Yo quiero ser un líder, pero tengo que ser un servidor. Y vamos a ver por qué, porque no es una idea nuestra, sino es una idea que Jesús nos propone. Los líderes cristianos deben adoptar el estilo de liderazgo de Jesús, de servicio, que lavó los pies a sus discípulos, ¿no es cierto? Y tengo una frase aquí que es de Leith Anderson, no la puse ahí, pero me puse a investigar de quién sacamos cosas, porque a veces copiamos, leemos y no sabemos de quién es. Pero resulta que este Leith Anderson, que es un pastor norteamericano, misionero que todavía vive, escribió un libro muy famoso que se llama Cuando Dios dice que no. Muy revolucionario en los años 90, no sé si se acuerdan, los que leyeron en los 90, 97, por ahí por el 2000, cuando Dios dice que no. Y es muy interesante, porque ¿sabían que Dios dice que no? ¿Sabían que cuando oramos su respuesta es no? Muchas veces. Entonces Él comienza a desarrollar, como dice la palabra, muchas veces no recibimos porque pedimos mal. Entonces comienza a desarrollar todo eso sobre la oración y yo dije, bueno, tiene sentido lo que Él dice de ser un líder servidor y yo quería saber, bueno, a ver quién lo dice. Y tiene sentido, porque es un gran pastor que escribió y uno de esos libros, les invito a buscarlos, a leerlo, Cuando Dios dice que no. Y de ahí entonces comenzamos a meternos en esto del lavamiento de pies, que es una historia muy conocida, pero tan linda. Así que vamos a darle una lectura. Juan 13, del 1 al 17. Y dice, estoy en la versión internacional. Quizás los que tengan Reina Valera no va a ser lo mismo, pero la historia es la misma, ¿no? Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que lo traicionara a Jesús, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y
acercándose a ellos con una toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, Pedro, le respondió Jesús, pero lo entenderás después. No, protestó Pedro, jamás me lavará los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. El que ya se había bañado no necesita, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, le contestó Jesús, pues ya todo su cuerpo está limpio y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo: ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho a ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. Amén. Muy bien, tenemos un contexto, vamos a ver en dónde pasa esto. Ya en el primer momento dice que se acercaba la fiesta de la Pascua y estaban en una cena, estaban en Jerusalén, es prácticamente la noche anterior. Esta es la última noche que Jesús está con ellos y decide hacer el lavamiento de pies y decide hacer esta cena, ¿no es cierto? Ya sabía que Judas lo iba a entregar. En este contexto, Jesús ya sabía, Jesús les había dicho: me falta poco, el tiempo se está acercando. Los discípulos no sabían cuándo, pero ya estuvo en Betania, hacía poco había estado en Betania, ¿no es cierto?, con María, con Lázaro en la casa, María y Marta en la casa de sus amigos, y de ahí se va a Jerusalén. Ya casi los pasó a ver como despidiéndose, porque sabía que su tiempo era poco, y llegan y preparan una cena en Jerusalén. Y en esa cena Jesús les quiere enseñar algo. Hay un propósito, hay un objetivo. Los junta a todos, los junta a los 12, está también Judas, el que lo va a entregar. Jesús sabía eso, pero igual está en este acto de amor, de servicio, que es lavar los pies. Y ocurre en la última noche que sabía. Yo pensaba, quizás Jesús en la última noche tuvo que haber hecho un recuento de todas las cosas que vivieron juntos. A lo mejor conversaron, ¿se acuerdan cuando oramos por el demoniado de Gadareno? ¿Se acuerdan cuando pasamos y sanamos al ciego Bartimeo? ¿Se acuerdan cuando pasamos, cierto, y sanamos a un ciego que era de nacimiento, que siempre estaba en la fuente? ¿Se acuerdan? Y estarían haciendo memoria de todos los milagros. ¿Se acuerdan cuando nos echaron? ¿Se acuerdan cuando no teníamos comida? Y seguramente que entre risa y llanto comenzaron a recordar esos tiempos. La Biblia no dice que lo conversaron, pero yo lo pienso, porque Jesús sabía que era la última noche. Nosotros no sabemos cuál va a ser nuestra última noche. No lo sabemos. Deberíamos vivir como si cada día fuera el último para el Señor. Amén. Pero Jesús sabía. Entonces dijo: les voy a dar la última lección. Hay un propósito aquí. Versículo 3. Primeramente, Jesús tiene el propósito de enseñarles algo, ¿no es cierto? De mostrarle cuánto los amaba. Ahí dice en el versículo que los amó hasta el fin, hasta el último día los amó, con todo lo que habían vivido por 3 años, lo bueno, lo malo, los hermanos que se peleaban, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan los hermanos que se peleaban para sentarse al lado de Jesús? Con Juan, que decían que era su discípulo amado, con Pedro, que le cambió el nombre y todos estaban celosos. Con todo eso no importaba, lo siguió amando. El propósito era mostrar el sacrificio de él mismo que iba a suceder en la cruz. Ya era un anticipo de lo que iba a suceder en las horas siguientes, ¿no es cierto? Y
quería mostrárselos para transmitirles una verdad que Él le estaba diciendo que se sirvan unos a otros con humildad. Miren lo que dice en el versículo 3. Dice, sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Así que se levantó de la mesa. Cristo Jesús quería que ellos vieran, ¿no es cierto?, que el deseo de ser primero, que el deseo de ser superior, como habían luchado entre ellos, los celos entre los discípulos, entre los apóstoles, y recibir honra, ¿no es cierto?, era contrario al espíritu de humildad del Señor. Jesús quería enseñarles una lección de humildad y de servicio, y no les dijo, bueno, ahora les voy a contar una historia, bueno, había una vez, y no hizo nada de eso, sino que Él lo hizo directamente. Y fíjense que sigue diciendo adelante, se levantó, ¿no es cierto? Versículo 4, se levantó, se quitó su manto y se ató una toalla a la cintura. ¿Qué significan todas estas acciones? ¿Qué significan? ¿Por qué Jesús hace esto? Primeramente, dice versículo 4, ¿cierto? Lo podemos ver ahí claramente. Sabiendo él, en el versículo 3, que él era el Hijo de Dios, sabiendo, él sabía quién era, dejó su manto, se levantó primero, tomó una acción. Jesús seguramente que estaba sentado en la cabecera de la mesa, todos le servían. ¿Qué estarían comiendo? Cordero, con romero, con papas, con frutas, con cosas dulces, ricas. Todos lo servían, seguramente había sirvientes y que servían a los apóstoles o se servían entre ellos, y todos servían a Jesús vino, porque siempre Jesús, cuando quería decirles algo importante, se los decía en una comida, en una celebración, en un momento de intimidad, de compartir. Entonces Él dejó su lugar, ¿no es cierto?, de cabecera, dejó su lugar de autoridad, se levantó, tomó una acción, dejó de estar sentado, bueno, ya había comido mucho, estamos suponiendo, porque era una cena, no dice la Biblia, pero estamos suponiendo, ¿no es cierto? Se levantó, se salió de su lugar de posición, se quitó su manto, que el manto es la autoridad, ¿no es cierto? El manto representa la autoridad. Y dice que se ató una toalla a la cintura, se quitó su manto, ¿cierto? Su manto de autoridad, y se puso una toalla a la cintura y se puso a servir. Y comenzó el lavamiento de pies. Ahora pensemos y hagamos figurativamente, Jesús se fue a buscar porque no estaba ahí preparado. A ver, déjeme preparadito porque más ratito voy a hacer el lavamiento de pies. Tráigame agüita, toallita. No, nada. Fue, se levantó, lo buscó, lo trajo. Yo pensaba, esa casa, ¿tendría el agua cerca o lejos? A lo mejor salió hasta afuera, buscó el agua, lavó los pies de los 12. ¿Lavó con la misma agua? No, fue más de 10 o 20, 24 veces a cambiar el agua para todos. Pensemos que no era solamente, un poquito de agüita. No, era un lavamiento de pies, era simbólico, era significativo. Los esclavos, los siervos lavaban los pies a las visitas, ¿no es cierto? Y eran pies que venían caminando kilómetros llenos de tierra, ¿no es cierto? Nos podemos imaginar, lo vemos eso en los libros de historia, en las películas, y Jesús hizo un acto de amor y un acto de servicio, ¿no es cierto? En el versículo 5 dice, luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavar los pies a sus discípulos, a todos, a los 12, al que lo iba a entregar, al que lo quería, al más fiel, a los hermanos que peleaban por querer estar en un primer lugar. Jesús le quería decir, no importa las posiciones, yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios hecho hombre que vino con un propósito, pero les voy a servir. Y no se los enseñó con palabra, sino con hechos. Con hechos. ¿Quieren ser como yo? Hagan lo que yo estoy haciendo. Lo dijo después, lo dijo al final. No lo dijo mientras los iba lavando. Yo pienso, ¿qué hacía Jesús mientras lavaba los pies de Juan, los pies de los discípulos? Oraba, ministraba,
¿no es cierto? A lo mejor hablaban lenguas, llorando todos. Nosotros una vez hicimos el lavamiento de pies muchos años atrás, en mi casa cuando vivíamos en Castro. Megan era chiquitita, tenía 2 añitos. Y éramos varios del ministerio haciendo lavamiento de pies. Fue tremendo, el Señor se derramó, fue tremendo. Y ella empezó a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Se fue a la pieza a llorar y yo decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Era una cosa que no entendíamos qué pasaba. Y ella dijo, mamá, yo también quiero el lavamiento de pies. 2 años, 2 años. ¿Por qué? Porque el servicio se aprende, se ve, se copia. Y les voy a decir por qué. Entonces, ¿cuál era el propósito? Hagan ustedes lo que yo estoy haciendo. No les decía, a ver, Pedro, vamos, Pedro, a ver, ¿cuánto que cambiaste, Pedro? No, no era amonestándolos, no era retando, ay, cuántas veces, cuántas canas me sacaste, cuánto enojo que me hiciste, Mateo. No, no era así. Era en servicio, ¿no es cierto? Era en amor, ¿no es cierto? Fíjense que esta carta, Juan, que lo escribe el apóstol Juan, se escribió entre el 80 y el 95 después de Cristo. Jesús ya no estaba con ellos. Jesús ya no estaba con ellos. Pero como él vivía en Éfeso, la iglesia de Asia le dice, Juan, escribe, escribe porque están saliendo doctrinas confusas y nosotros queremos que tú escribas. Y Juan comienza diciendo que Jesús era el verbo, que era el hombre, ¿no es cierto?, que era el hijo del hombre. Entonces, él comienza, este evangelio tiene un propósito, porque estaba en medio de muchas ideas que estaban saliendo, ¿no es cierto?, confundían a los cristianos. Muy bien, versículo 6, que no dice ahí, el 5 dice una acción, tomó una acción. Yo si quiero enseñar algo, tengo que tomar acción, no puedo quedarme con la teoría, porque la teoría es muy linda, puedo saber mucho, pero necesito accionar, necesito moverme. Jesús lo sabía, tenía la teoría, él mismo era la teoría, podríamos decir, él mismo era un líder servidor encarnado, él era, no tenía que decir, a ver, mírenme a mí cómo yo lo hago, no, lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo. Amén, lo hizo. Versículo 6, miren lo que pasa acá, acá viene Pedro. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? ¿No es cierto? Yo seguramente que mira cómo soy, lo que soy, tú, Señor. Y Pedro le dice, Jesús le dice, ahora no lo entiendes, Pedro, pero después lo vas a entender. No, es que yo no quiero que me laves tú, Señor. Entonces ahí Jesús le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Y ahí Pedro, entonces, Señor, lávame desde la cabeza hasta los pies, lávame, báñame, porque quiero tener parte contigo. Y ahí Jesús le dice, el que ya se ha bañado no necesita lavarse más los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos, ¿no es cierto? Ese no todos se refiere a Judas, que ya había comenzado, ¿cierto?, en su corazón a acarrear cosas que lo llevaron a hacer lo que hizo de entregar a Jesús, ¿no es cierto? Aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. Y por eso dijo que no todos estaban limpios. En el 12 dice, cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto, volvió a su lugar y entonces le preguntó. ¿Qué le preguntó? A ver, le dijo, ¿entendieron lo que yo hice? ¿Entendieron lo que yo hice? Porque él, versículo 14, él no les dice a sus discípulos, ¿no es cierto? Bueno, ahora, como ya a todos les lavé los pies, ahora a ver, ¿quién me va a lavar los pies a mí? Él no dijo eso. Él no pidió que le lavaran los pies, o sea, él no pidió que le sirvan a él, porque el objetivo era, tienen que servir a los demás. ¿Me quieren servir a mí? Sirvan a los demás. Entonces, Jesús
ya había sido lavado sus pies un par de días antes, cuando estuvo visitando a los hermanos, a María, a Marta y a Lázaro, y cuando María, cierto, unge los pies de Jesús con el perfume caro, que nosotros ya conocemos la historia en Juan 12, con ese perfume caro, cuando Judas dice, no desperdicies ese perfume porque con esa plata podemos hacer muchas cosas, ¿no? Ya venía ahí ese signo, quizás hacia el dinero, diciendo, no podemos sacar provecho, y ella dijo, no, esto es todo, lo más caro, perfumes caros, perfumes puros, aceites puros, ¿no es cierto? Y Jesús ya había sido lavado sus pies, ya había sido enjugado sus pies con las lágrimas de María, con un perfume de nardo puro, ¿no es cierto?, en alabanza, en servicio, en adoración. Entonces, ninguno de los discípulos le lavó los pies a Jesús y Jesús tampoco pidió que ninguno de ellos le lavara los pies, porque ya él los tenía, ¿cierto?, ungidos y lavados. Amén. Versículo 14. Cuando estamos hablando, ¿cierto?, de un poquito cuando Jesús estuvo en Betania, cuando María hace el lavamiento de pies. Servir a Jesús no es lavar los pies literalmente, sino lavar los pies de nuestro prójimo. Haciendo así, estaremos también lavando a Jesús. Ese era el propósito que Jesús le quería enseñar. Servir a nuestro prójimo es servir a Jesús. No somos iguales a Jesús, pues como dice según el versículo 16, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió, porque Jesús, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para vivir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿A qué vino Jesús? A servir, a ser líder, pero a ser un líder servidor. ¿Quieres ser líder? Tienes que ser un servidor. ¿Quieres servir a Jesús? Tengo que servir a los demás. Es como, no me salteo a Jesús. Jesús está en los demás y yo tengo que servir a los demás. Amén. Me encanta eso, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Yo me acuerdo en mi colegio, yo estudié en un colegio católico, me enseñaban, el que no sirve para, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Eso era lo parafraseado, ¿no es cierto? Y tiene razón, quizás. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Un poco extremo, pero eso era la interpretación. Servir, ¿no es cierto?, a los demás. Y aquí viene el tema de lo práctico, porque ya sabemos que Jesús les quiso enseñar, ese era el propósito, los juntó, se los dijo en una sola cosa, no hizo ninguna parábola, no hizo, bueno, presten atención ahora porque mañana yo voy a morir, entonces escuchen, porque ya hace 3 años que les estoy diciendo, no dijo nada de eso, sino que él dejó su lugar de autoridad, de servicio, porque él sabía quién era él. ¿Qué significa eso? Significa que si tú sabes quién eres tú en Dios, no importa el precio que cueste de servir. Ah, es que yo soy un siervo de Dios. Ah, bueno, muy bien. Entonces, cada vez que escuchemos eso, nosotros vamos a ver, ¿pero es un servidor? Tenemos servidores reales que conocemos, personas de carne y huesos a nuestro alrededor, que sean líderes. No estoy hablando de grandes hombres de Dios con nombre, que también son líderes, pero de gente cercana a nosotros, de nuestro tiempo, ¿no es cierto? Entonces, comienza a pensar y a buscar a dónde ves eso. Y yo tengo unos breves testimonios para animarnos de personas que son líderes servidores, ¿no es cierto? Porque yo decía que el servicio Jesús lo hizo para que copien y se los dijo, así como yo lo hago, ustedes lo hacen los demás. Esa era la enseñanza. El liderazgo, el servicio, cuando tú lo ves, lo copias y lo quieres hacer. ¿Por qué? Porque el servicio te da autoridad. Amén, amén y amén. Muchos cristianos, es que yo quiero tener autoridad sobre el enemigo, sobre Satanás. Para tener autoridad
tenemos que tener servicio. Servicio, el servicio nos da autoridad. Y el testimonio, breve testimonio que pensaba, algunos lo pensé ayer, otros los pensé hoy en la mañana. Mi padre, mi papá cristiano, se convirtió cuando yo me vine a Chile, hace un poco más de 24 años, se convirtió al Señor. Y él me dijo, hija, no te vayas a Chile. Y yo le dije, sí, yo voy a ir a Chile, porque ese es mi llamado, porque ese es mi servicio. Me dijo, por favor, hija, mi papá es muy emocional, no te vayas. Me lo pidió de rodillas llorando. Y yo le dije, no importa, papá, que llores, pero yo voy a ir a servir porque yo tengo un llamado y voy a ir a servir. Y él se convierte de una manera tremenda, con un ministerio tremendo, reto a la vida. Mi hermano menor fue adicto y nosotros en ese ministerio, adicto a las drogas, y en ese ministerio nosotros recibimos restauración, toda la familia, toda, un ministerio tremendo que existe, que está. Los fundadores son argentinos y ahora ellos tienen en cada provincia de Argentina, reto a la vida. Tremendo, tremendo, tremendo cómo el Señor lo restauró, lo sanó, se bautizó. Una mañana enseñaron sobre el bautismo y él en ese mismo momento dijo, pastor, yo me voy a bautizar ahora, ya. Y se bautizó ahí en una fuente que había y todos, porque todos sabían que mi papá era una persona que no quería nada con el evangelio. Así que se abrieron los cielos prácticamente y comenzó a servir de una manera, hermanos. Mi familia da testimonio, Roger da testimonio de su suegro, un servicio tremendo. Fue tanto en la iglesia que buscaban. Él es diácono, pero querían levantarlo porque hay diáconos en el ministerio de, no sé, evangelismo, discipulado, ¿cierto? Para los hombres. Pero a él había que buscarle un ministerio para ser diácono que encaje con cómo era él, porque no lo iban a poner a lo mejor en algo que no era él. Entonces hicieron el ministerio de mantenimiento. Y mi papá es diácono de mantenimiento, a lo mejor nunca se vio en ninguna iglesia, pero esos son sus dones y talentos, un servicio tremendo, hermanos, tremendo. No tiene título seminario bíblico, pero tiene vida, tiene servicio. Entonces yo lo llamo y le digo, papá, ¿a dónde vas? Yo voy a la iglesia. A las 6 de la mañana, hermanos, se va a la iglesia. No quiero llegar tarde, me dice. El culto empieza a las 11. Ay, papá, ¿qué te vas a hacer a las 6 de la mañana? Me voy a preparar todo. Me voy a tener todo listo para los hermanos. A las 6 de la mañana. Eso es servicio. Es el primero estar en el templo y el último en irse. Abriendo, y es una iglesia hermosa, ¿cierto? En Lomas, que tiene todo, gracias al Señor, ¿no es cierto? Porque está en la ciudad, es bonita, las persianas se levantan solo, se hace todo solo, porque todo es así como en la ciudad, una iglesia que tiene muchas comodidades, hermosa. Así que llega temprano, comienza limpia la vereda de todos, conversa con todos, evangelizó a todos los negocios de la cuadra, porque la iglesia está en la ciudad, en una calle céntrica, a todos los de la cuadra, y se llama Mario, mi papá, y ya lo conocen, Marito. Servicio, a todos los conoce, a todos los evangelizó, todos los del negocio llegaron, de la cuadra llegaron a la iglesia. Por su testimonio, ¿qué haces tan temprano? Estoy acá en el templo. ¡Wow! Entonces yo honro a mi papá por su servicio. Si van en la calle andando, con Roger una vez tenían que salir a comprar, ya vamos para acá, vamos para allá. Ay, mira, ese auto se pinchó una rueda, ¿no? Era, Roger, bajemos a ayudar. Y Roger, no, si ahora tenemos que ir a comprar la carnecita para el assadito, vamos. No, después. Vamos, así que ya, a parar todo, a ayudar, hasta Roger ahí lo estuvo empujando, yo no sé ni a quién, pero estaba delante de él la situación para servir y la tomó. A veces uno, ay, qué sé yo quién es, no hablo con nadie, no le importa, y bien Buenos Aires, una ciudad peligrosa, como
perdón, peligrosa como cualquier ciudad, de servicio, amén. Entonces, ese servicio, cuando tú eres, si eres un servidor, eres líder. El servicio va primero y el liderazgo viene después y la autoridad después. Hermanos, y lo digo con autoridad y lo digo con temor del Señor, porque es así. Entonces, mi hermano, que se recuperó, ¿cierto?, de las drogas y siguió sirviendo al Señor en el ministerio, también tiene ese mismo don. También es igual que mi papá, porque él veía cómo era. Entonces es igual. Mi hermano tiene unos dones de administración tremendo, una cosa. Él llega a un trabajo como un trabajador normal y al otro día en 24 horas lo ponen para dirigir todo y queda de encargado. En 24 horas, porque llega y organiza, y una cosa del Señor impresionante. Y en 24 horas quedó de encargado. ¿Cómo te fue, Mario? Soy encargado. ¿Por qué? Porque tiene un servicio que fluye de él. Es una cosa impresionante y también lo digo con temor del Señor porque los que lo conocen es así, es así. Entonces, ¿qué le da la autoridad? El servicio. Hagamos, yo te hago, yo te sirvo, no te preocupes. Y así es. Cuando hubo el cambio de gobierno, ahora, el año pasado en diciembre dijeron todos los van a echar. Porque este trabajo, este plan era del gobierno anterior y ya no va a haber más. Y yo sabía eso. Bueno, mi hermano súper tranquilo. Y llega el nuevo gobierno, echan a todos. Adivinen a quién no echaron. A mi hermano, que también se llama Mario. A él no lo echaron. Hablo con mi mamá. ¿Qué pasó? No, todo bien. A Mario no lo echaron. Echaron a todos. Pero Mario quedó. Y lo pusieron súper bien. ¿Cómo puede ser? El servicio da autoridad. Y es a la gente, porque ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es tu prójimo? ¿Qué quiere decir prójimo? Es el que está al lado, es el que está al lado. Es que no, mi prójimo es mi marido, mi hija, mi suegra, mi tía, es más, porque qué fácil es amar a los que nos aman, qué fácil es servir. A los que nos quieren, a los que nos sonríen, a los que son bonitos, limpiecitos, lindos, ¿cierto? Es más allá, es más allá. Amén. Y también esta mañana agrego dos testimonios y con esto termino. Se copia, se aprende, ¿no es cierto? Mi esposo, bueno, Roger, él es muy humilde, no le gusta que hablen de él, pero yo voy a destacar esto, ¿por qué? Porque, bueno, él, ministro, sirviendo al Señor en la alabanza, ministro de alabanza por muchos, muchos años. ¿Cuántos? No importa. Muchos años. Siempre sirviendo, ¿no es cierto? Los sábados con los ensayos, temprano, los domingos a las 7 de la mañana comienzan los ensayos, a las 6:30 su café y su desayuno, y nosotros ya empezamos la guitarra a escuchar a las 7 de la mañana un domingo. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. O sea, ya sabemos, no es que, ay, baja un poco, déjame dormir. No, y es el único día que deberíamos dormir hasta más tarde porque todos los días temprano para el colegio, para la escuela, como todos, para ir a trabajar. Pero es su servicio, pero es su llamado. Ay, Roger, otra vez, ya conoces esa canción, te la sabes de memoria. Es que no es pasar, ay, con la guitarrita. No, no es. Amén. Es más, porque es la alabanza, porque la iglesia merece una buena alabanza y adoración, una canción preparada. Ay, es que no sé la nota, ay, es que lo busco, ay, es que no sé, porque pasa. Pero el ministerio de la alabanza, ¿no es cierto? Y la adoración es así, tiene un precio. ¿Cuál es el precio? Levantarse los domingos a las 6:30 de la mañana, a veces hasta a las 6 ya está, porque ya está pensando, ya a las 6 está arriba. Oscuro todavía. Gloria a Dios, porque el servicio es así. La escuela dominical, ay, pero qué fácil la escuela dominical. No, no es fácil. No es fácil, hermanos, la educación cristiana. Ay, es que los niñitos, poquititos, chiquititos. Cuidado,
si ese es tu pensamiento. Cuidado, porque la educación cristiana en la iglesia es lo principal. Esos niños que hoy están en la escuela dominical van a ser los jóvenes y los adolescentes que van a seguir en el ministerio, porque la fe viene por el oír. ¿Sí o no? Yo nunca fui a la escuela dominical, una sola vez en mi infancia, porque mi papá no nos dejaba ir a la iglesia. No nos dejaba. Entonces íbamos a escondidas. ¿Alguna vez tú tuviste que ir a escondida a la casa de Dios? Quizás sí. Muchos. A escondidas. Y mi papá decía, si se van, a la vuelta no entran. A la vuelta duermen afuera. Y eso no pasó mucho, ¿eh? Eso fue 1986, por ahí. No fue en el 1900, 1800, cuando se perseguían a los cristianos. Fue hace poco. Y mi mamá, ¿qué piensan ustedes que mi mamá hacía? ¿Se quedaba por temor? Como mujer valiente, vamos igual. Vamos igual. Y mi hermano se quedaba, porque le contaba a mi papá las cositas, porque los niños a veces no saben. ¿Y qué pasaba? Nada. Llegábamos a la casa, todo normal. Pero había que pasar esa amenaza. Y yo era chica, muy chica. Muy chica. Una sola vez fui a la escuela dominical y no me olvido, hermanos, no me olvido porque se enseñó con láminas la tormenta en la barca de Jesús. Y yo tenía, no sé, creo que 6 años. Y me acuerdo todo, como si fuera hoy, lo puedo ver en una película. Lo trascendente que es para un niño la clase de los domingos, no es la escuelita. Eso es una mala traducción del inglés del 1900, cuando surgió la escuela dominical en Inglaterra, por los niños huérfanos en la calle, que no tenían comida. Esto no lo tenía escrito ni preparado, pero lo comento. Y un director del diario veía eso y le tocaba su corazón. ¿Qué podía hacer con esos niños? Entonces los juntó a todos y les dio la palabra y les dio pan, porque no tenían. Y ese es el comienzo de la escuela dominical y los grandes avivamientos por el 1900 en Inglaterra, y llegan a nuestros días con los misioneros norteamericanos y los misioneros, pero es una mala traducción. A mí no me gusta decir escuelita dominical, porque lo estamos haciendo diminutivo. Ay, es que los chiquititos no importa. ¡No! Son primero. Son primero, hermanos, son primero. La clase de escuela dominical, ¿sabía usted que se prepara una semana antes? ¿Sabía usted? Que los que les tocaba, Eliana no me deja mentir, están preparando su clase una semana antes. ¿Sabía usted eso? ¿Que está coordinado quiénes son? ¿Sabía usted? Bueno, ahora lo sabe. Ay, es que no importa, si total son chiquititos. No, con cuidado, cuidado. Yo soy una defensora de la escuela dominical porque trabajé muchos años en la escuela dominical en Buenos Aires, pertenecí a la Liga Argentina de la Evangelización del Niño y yo he velado por esto muchísimo, donde hemos logrado en iglesias que el departamento de escuela dominical se cambie por educación cristiana. Porque es educación cristiana, porque es un servicio, porque estamos sirviendo a los demás y formando mucho más. ¿Pero qué? Los maestros de escuela dominical, los ayudantes de escuela dominical, los del ministerio de música o cualquier otro ministerio, de hermanas, de mujeres, de hombres, están sirviendo y se están preparando. Y de ahí van a salir los líderes. De ahí, de ellos van a salir los líderes. Amén. Amén. ¿Quiénes tienen las llaves de la ciudad? Y eso sí que me lo dio el Señor. Yo creo que fue en tiempo de pandemia. La llave de la ciudad la tienen los que sirven a la ciudad. No los tiene el político.
No la tienen los políticos. Ay, acá viene el hijo ilustre. No voy a decir nombre. No la tienen ellos. La tienen los que sirven a la ciudad. ¿Y quiénes son los que sirven a la ciudad? ¿Quién es? La iglesia. La iglesia tiene la llave de la ciudad, porque son los que servimos a la gente. Quizás, no voy a decir que todos son iguales, pero sí debe haber muchos servidores en todas las áreas de la ciudad, pero la iglesia es la que tiene la llave de la ciudad porque es la que sirve, ¿no es cierto? Es la que va adelante, es la que va a la vanguardia, es la que va en la primera fila, es la que recibe los ataques, ¿no es cierto? La iglesia. Otra mujer que puedo dar testimonio de su servicio, que es una gran líder, mujer de Dios, Rocío López, fundadora de Juventud de Castro Chiloé, podríamos decir Jucún Castro Chiloé, junto con Ana María, cuando recién llegaron, ella es peruana, cuando recién llegaron a Chiloé y fueron a las islas. Las echaron, eso fue antes del 91, por ahí 1986, por ahí 88 quizás. Las echaron. Llegaron a desertores y le dijeron, ustedes acá no entran, se van como vinieron. No las dejaron prácticamente ni bajar en la lancha, las dejaron en la orilla, se quedaban ahí, no entran, no llegan a la ciudad, se van como vinieron. ¿Qué hicieron? ¿Qué piensan ustedes que pasó? Una mujer, estaba pensando el nombre, pero no me acuerdo, ella ya partió, las recibió. En contra de todos los que le decían, nadie tiene que recibirlas. Cuidado que alguien reciba a las misioneras. Y ella dijo, no importa. Y las trajo a su casa. Y las tuvo. La primera convertida en la isla de Sertores. La primera, una mujer, la hermana Elsa. Tremenda de Dios. Una persona ya era mayor en ese tiempo. Pero ella dijo, no, yo las voy a recibir. Y las recibió. Y ahora el ministerio tiene casa donde pueden llegar misioneros, donde llegan los chicos, los estudiantes, donde se trabaja durante diferentes épocas del año. Gracias, ¿no es cierto?, a dos mujeres que fueron a servir. A servir y después llegaron a ser líderes, porque ella no es al revés. Ah, es que yo me voy como líder a servir. No, es al revés. En el reino de Dios es al revés. Primero soy servidor y después soy líder. Ellas llegaron a servir y ahora son líderes, después de 30 años quizás 30 años. Amén. Me acordé de la familia misioneros también en Pichilemu, Mitch Anderson. Ellos salieron hace un par de años en la revista Caras. Y todos le preguntaban, ¿por qué ustedes salieron en la revista Caras? Y ellos decían, nosotros no somos ni ricos ni famosos, porque la revista Caras evidentemente no es de nuestro círculo. Ricos y famosos. Y fue porque ellos son cristianos, porque viven de una manera distinta, porque el ministerio tiene una mirada hacia la ciudad de Pichilemu, que es deportes. Ellos tienen piscina olímpica, surf, han salido muchos surfistas chilenos, cristianos, de Pichilemu. Entonces le hicieron la entrevista por eso. Pero ellos sirven a la comunidad de una manera impresionante. Con salud, con atención, con deportes. Es su llamado, es su servicio. Entonces eso le dio tanta autoridad y reconocimiento que le vienen a hacer una entrevista y la persona que vino a hacer la entrevista vivió con ellos como 3 o 4 días desde que se levantaban hasta que se acostaban. Y ellos, como deportistas, muy temprano, ¿cierto?, ya salían a hacer sus deportes y la periodista que estaba con ellos tenía que hacer todo lo mismo, todo con ellos para poder hacer esta entrevista hace un par de años atrás. ¿Pero qué hicieron? Sirvieron. Más de 30 años creo que ellos llevan en la misión, sirviendo. Por eso es un líder, porque primero es
un servidor. Amén. Amén. En Chile tenemos muchos ejemplos, y ustedes deben conocer más que yo, de servidores, de líderes. Se me vienen los hermanos Alejandro Rodríguez y Ricardo Rodríguez, que también son fundadores de Jucum Chile y Jucum Argentina. ¿Sabían ustedes que son hermanos? El fundador de Jucum Argentina, Alejandro, es hermano de Ricardo. Ricardo vino allá por los años 70 y tanto, en los tiempos difíciles de Chile, y Argentina se levantó en el Mundial 78. Durante el Mundial 78 en Argentina comenzó, ¿cierto?, el evangelismo con Juventud con una Misión. Dos hermanos. Servidores a full. Hace 2 años tuve la oportunidad de estar con los dos, porque yo conocía a Alejandro por Buenos Aires y conocía a Ricardo por Chile. Obviamente ha venido a enseñar muchas veces acá, durante mi escuela, ¿no es cierto? Como amigo, como persona, él es un tremendo hombre de Dios, usado en todas partes del mundo, pero tan humilde, ¿no? Qué tremendo poder ser tan humilde, porque uno dice, ay, ¿cómo yo voy a conversar con él? Como cualquier persona. Y tuve la oportunidad de estar con los dos, y para mí fue estar con dos famosos, para mí, los que son del ministerio los conocen, pero fue como, ay, no puedo creer, estoy con los dos juntos, es como decir, qué lindo, dos personas tremendas que uno aprende tanto y sabe mucho y de repente se los encuentra. Servidores. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a tomar una acción práctica, y para los que estamos dispuestos, ¿no es cierto? Para los que estamos dispuestos, para los que queremos ser líderes. A veces queremos ser un líder, pero para ser líder tengo que servir. Señor, en esta mañana me predispongo, Señor, voluntariamente, Señor, voluntariamente a servir a los demás. Muchas veces, Señor, busco la manera de servirte a ti, pero no sirvo a los demás. No corro la segunda milla, no pongo la otra mejilla, no doy mi capa. Y todo esto, Señor, que nosotros sabemos de teoría, Señor, queremos ponerlo en práctica, Señor. Queremos ponerlo en práctica. ¿Por qué, Señor, en los tiempos tuyos, Señor, la gente se sanaba con la sombra de Pedro? La sombra de Pedro sanaba a las personas, porque Pedro tenía una autoridad que venía de servirte, Señor, de servirte. Padre, en el nombre de Jesús, la autoridad que tú nos das sobre el enemigo, sobre los reinos, el reino de las tinieblas, es por servirte, Señor, es por servir a los demás. Es por reconocer. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor. Oramos que venga, Señor, un renuevo, Señor, en nuestra mentalidad de lo que significa servirte. Servirte a ti, servir a los demás, Señor. Servir a los demás, Señor. Señor, si hubiésemos estado en esa cena, Señor, a lo mejor hubiésemos sido como Pedro, que no entendía lo que pasaba. No entendía. Y le dijo Jesús, lo vas a entender después. Señor, queremos entender ahora, Señor, para poder seguir. Señor, despiértanos espiritualmente, Señor, de poder dar un paso más en el área que estamos, Señor, en nuestro trabajo, con gente, Señor, con empleados, con compañeros, con niños, Señor, de servir, Señor, de dar un paso más, Señor, entendiendo lo que significa, entendiendo el poder que hay en ser menos, Señor. El poder que hay, Señor, en tu reino de ser humilde, Señor. En el poder que hay, Señor, de quedarme atrás. A veces nosotros peleamos por estar primeros. Peleamos, Señor, por estar primero. Pero entendiendo, Señor, que para ser primero tenemos que ser últimos, Señor. Que para ser primero tenemos que dejar primero al otro. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser una iglesia que te sirva. Queremos ser formados
como líderes servidores, Señor. Queremos poner en práctica esta palabra, Señor, que no es una palabra antigua, que los grandes escritores sacan libros diciendo cómo era el liderazgo de Jesús, pero era tan simple, es tan simple, pero con tanta demanda, Señor, con tanta renuncia, Señor, con tanto menos de mí, Señor, con más humildad, con menos orgullo, Señor, con menos egoísmo, Señor, con menos competencia. Padre, en el nombre de Jesús, sácanos, Señor, de esta competencia y llévanos, Señor, a vivir en tu reino, Señor. Llévanos a vivir estas verdades prácticas en tu reino, Señor. Apenas salimos de nuestra casa, ya comencemos a vivir las cosas en tu reino. En tu reino, Señor. Cuando nos reciben mal, cuando nos contestan mal, cuando viajamos una hora en auto y nos pasan un montón de cosas, Señor, queremos vivir en tu reino. Padre, en el nombre de Jesús, que haya un antes y un después, porque antes no conocíamos, no sabíamos, pero ahora sabemos y ahora estamos con responsabilidad delante de ti, Señor, en nuestra iglesia, en el ministerio, Señor, para recibir personas, para recibir niños, para recibir jóvenes, adolescentes, Señor, para recibir matrimonios, ancianos, Señor, en el nombre de Jesús, para que puedan llegar a una iglesia que sea sierva, una iglesia que sirve a los demás, una iglesia que pone la mirada en los demás, Padre, que podamos seguir creciendo como hasta ahora, Señor, cuando hacemos cosas para la ciudad, Padre, para nuestro entorno, en el nombre de Jesús. Amén y amén.